Y aquí literalmente nos menciona lo que estamos diciendo. Dice, miren, esta es una comparación solamente para mostrarles, para ratificar lo que ya creo que está claro, ¿no? Son la curva de varios fármacos que están comparando, ¿ya? Dice, bueno, acá lo que tenemos es el efecto, la dosis terapéutica, ¿no? La dosis efecto. Para el fármaco A, para el fármaco B, y así va subiendo, ¿no? Este es otro tipo de concepto. Fíjense, voy a hablar de los dos extremos, de A y de D. A, para lograr un determinado efecto terapéutico, necesita esta concentración. Acuérdense, parte de aquí y llega hasta 100, ¿no? Necesita esta concentración. Para lograr la misma respuesta terapéutica, este otro necesita más concentración, pero el efecto es el mismo, ¿sí? O sea, un fármaco necesita poca concentración para lograr un efecto y ese mismo efecto es alcanzado por otro, pero a mucha más concentración. Este concepto de igual efecto a diferentes concentraciones es de potencia. Les pongo un ejemplo. Si tengo un diurético que con 40 miligramos me logra, digamos, el efecto que yo deseo, y tengo otro diurético que con 1 miligramo nada más logra el mismo efecto, ese segundo diurético será más potente que el otro, ¿sí? O sea, logra el mismo efecto, pero a diferentes dosis. Entonces hay que comparar cuál podría ser más potente comparando uno con otro, ¿ya? Pero tiene que ser el mismo efecto. Si comparan efectos diferentes, no podemos hablar de potencia. Tiene que ser el mismo efecto, ¿ya? Lo que va a variar son la dosis. Justamente aquí dice, los fármacos adjuntos representan las curvas dosis-efecto y dosis letal de los medicamentos A y B. ¿Cuál de los medicamentos tiene mayor potencia? Aquí, ¿no? Nosotros podríamos ver que hay distractores, ¿no? ¿Necesito la dosis letal? No, no es cierto. Necesito la dosis de efecto nada más. Aquí yo puedo decir que el fármaco A necesita 100 de concentración. Podría ser, digamos, miligramos esto de aquí. 100 miligramos para lograr un efecto. Y ese mismo efecto lo consigue el fármaco B, pero no a 100, sino a 200 miligramos. ¿Cuál es más potente? El fármaco A. No necesita tanta concentración para lograr el mismo efecto que el otro fármaco necesita, pero a mayor concentración, que también va a conseguir lo mismo. ¿Se entiende? Ya, entonces ese es el concepto de potencia, que puede venir así, ¿no? Puede venir así. $10 miligramos de un fármaco A producen el mismo efecto. ¿Qué cosa está comparando? Que 50 miligramos del fármaco B. Potencia, lógico. Esta diferencia implica el concepto de, así es, potencia. Creo que está claro. Pero, vuelvo a repetirles, tienen que comparar el mismo efecto, porque si compara efectos diferentes, pues no, es imposible. ¿Ya? Es imposible. Respecto a los conceptos de potencia y eficacia de un fármaco, podemos afirmar que, a ver, vamos a ver. ¿Qué opinan? Un poco haciendo descarte. Potencia se refiere a la capacidad de un fármaco de producir el efecto máximo. ¿Eso es potencia? No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Eficacia se refiere a la cantidad de fármaco necesaria para producir la mitad del efecto máximo. Trabalenguas. No, ni parecido. La dosis eficaz 50, ¿ya? O dosis terapéutica, llámenle a todo esto, o dosis efecto, ¿ya? Es una medida de la potencia. ¿Con qué cosa comparan potencia? Con dosis efecto, ¿sí? Podría ser, vamos a ver. El otro dice, la dosis eficaz 50, o sea, lo mismo, es una medida de la eficacia. ¿Creen? Eficacia se refiere a la ausencia de toxicidad. Un fármaco eficaz no necesariamente tiene que estar exento de toxicidad. La toxicidad está en función a la dosis, a que tú vayas más allá de la cuenta, ¿no? ¿Cuál de los tres elegirían? Recuerden los ejemplos anteriores. Así es, porque se ha llegado a comparar dosis, ¿no es cierto? O sea,
a cuánto de dosis tú llegas a conseguir un efecto determinado, ¿ya? Justamente aquí la dosis eficaz 50, dice, es la medida de potencia, pero tienes que comparar potencia, no se puede utilizar un solo fármaco, tiene que ser dos, hay que comparar dos, si no, ¿cómo podrías hablar de potencia? Aquí está más o menos lo que hemos dicho. Rango terapéutico es más o menos si el margen terapéutico era dividir los dos límites, el rango terapéutico es el espacio mismo, ¿ya? Fíjense, aquí está la misma curva, inicia y luego tiene que disminuir. Aquí está el área bajo la curva, ¿ya? Área bajo la curva, así lo van a encontrar en los textos. Fíjense, hablando de la concentración mínima efectiva, o dosis terapéutica, o dosis efecto, como quieran llamarlo, ¿ya? Y aquí está la tóxica. Mientras la concentración del fármaco que yo estoy usando esté por cualquier punto entre una y otra, está bien. Son dosis terapéuticas. Si me paso, me voy a la toxicidad. Y si estoy por debajo, no tengo efecto, ¿ya? Entonces, justamente aquí está, miren, esta es la mínima dosis a la cual debe mantenerse el fármaco. La curva natural viene, sobrepasa, está dentro del rango terapéutico por un tiempo y luego disminuye. Entonces, como aquí se grafica el tiempo, todo esto que estoy señalando vendría a ser, como su nombre lo dice, la duración del efecto, ¿ya? ¿Por qué quiero que más o menos utilicemos ese tipo de gráficos? Porque hay preguntas, como han visto, que en parte nos van a poner en el enunciado y parte probablemente en una figura. Y en base a eso tenemos que sacar algunas conclusiones. Bien. Cuando nosotros... Aquí está dosis tóxica, dosis terapéutica, el margen terapéutico, lo mismo que estamos hablando, ¿no? Cuando nosotros administramos un fármaco, digamos en el caso propiamente de un antibiótico, ¿cuál es nuestro objetivo? Que la concentración de ese fármaco llegue ¿a dónde? Al margen terapéutico. Nuestro propósito no es que se vaya a la dosis tóxica, ni tampoco que estemos por debajo, sino estemos dentro del margen terapéutico, ¿ya? Eso no se consigue en una sola dosis. Ese es un pequeño detalle. Miren lo que sucede aquí. Se administra la primera dosis y normalmente no se llega. En la segunda dosis nos vamos aproximando. En la tercera, en la cuarta, en la quinta dosis es más o menos el momento en el cual logramos ingresar al margen terapéutico. Por eso es que existe una observación clásica que les dicen: espera 3 días para cambiar el antibiótico. O sea, dale y al tercer día evalúa a tu paciente. ¿No es cierto? Ya. Lo que pasa es que más o menos esto va a coincidir. Si, imagínense que den cada 12 o cada 8, la quinta dosis justamente más o menos va a ser así, al terminar el segundo día más o menos. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si tuvieran un fármaco que se administra cada 7 días? ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar para que el fármaco llegue al margen terapéutico? 35 días tendrían que esperar. Y hay fármacos que sí se usan así. Por ejemplo, la dalbavancina. Es un glicopéptido similar a la vancomicina que se administra cada 7 días, porque tiene vida media de 9 días. ¿Ya? Claro, tiene ventajas. Pero imagínense, si lo administráramos de la forma tradicional, esperaríamos 35 días para que se llegue al margen terapéutico. Y no, sería absurdo, no lograríamos absolutamente nada. Entonces ahí nace una estrategia. A ver, lo que se les ocurra. ¿Qué creen que deberíamos hacer para llegar más prontamente al margen terapéutico? Así es. O sea, tendríamos que dar una dosis alta para que prontamente lleguemos. ¿Cómo se llamaría esa dosis? Esa es la dosis de carga. Para eso sirve la dosis de carga, ¿ya? Entonces, no es lo mismo arrancar una terapia mirando y diciendo, ciprofloxacin no se da 500 cada dosis, le doy. A decir, quiero llegar prontamente al margen terapéutico, le doy 750 por lo menos la primera dosis y luego le continúo con la terapia común y corriente, con la idea de aproximarme lo más cerca posible, o si es posible en una sola dosis llegar al margen terapéutico.
¿Ya? Entonces, ¿dónde es fundamental la dosis de carga? En los antibióticos que tienen vida media prolongada. ¿Ya? Por ejemplo, amikacina cada 24 horas. Si no le doy una buena dosis, al quinto día voy a llegar al margen terapéutico. Pero si le doy la dosis de carga, desde el primer día estoy ahí. ¿No? Desde el primer día estoy ahí. Muy bien. Sí, para los dos grupos. La primera dosis, pero después todo sigue normal. Aquí está, miren. Esto que era así, esto que teníamos que esperar, aquí ya no esperamos. En una sola dosis se administra y luego ya estamos en el margen terapéutico, desde la primera dosis. Resultado de dar una dosis de carga, ¿ya? Que va a ser de más utilidad cuando el antibiótico se dé o cuando tenga tiempo de vida media muy prolongada. Por ejemplo, si el antibiótico se diera cada 4 horas en el primer día, vamos a llegar al margen terapéutico. No me apuro mucho, ¿ya? Oxacilina, por ejemplo, dan 2 gramos cada 4, ¿no es cierto? No necesito dar dosis de carga, porque en el primer día voy a llegar al margen terapéutico, ¿ya? Pero si voy a dar cada 24 horas, preferible doy una dosis de carga, ¿ya? Para que me aproxime lo más pronto posible. Muy bien. Dice, en la práctica médica utilizaremos principalmente como parámetro de referencia para la dosificación segura de medicamentos. ¿Cuál de ellos? Así es, porque ahí deseamos que esté, ¿no es cierto? La concentración del fármaco. No se olviden, recordando esta imagen, digamos, este esquema, la mayoría de las cosas vamos a tratar de interpretarlo ahí. A ver, cuando el fármaco A se administra con la ingesta de alimentos, su constante de velocidad de absorción disminuye un 50%. Vamos a traducirlo. Como les digo, cuando me veo trabalenguas hay que traducirlo. Dice que hay un fármaco llamado A que cuando lo administras con alimentos se absorbe más lentamente, porque habla de su velocidad, ¿ya? Pero dice, sin embargo, se absorbe el 100%. O sea, no es que bloqueas la absorción, al final se absorbe todo, pero más lentamente, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, dice se absorbe el 100% de la dosis administrada. Señale el parámetro farmacocinético del fármaco que se alterará. Y aquí están los parámetros farmacocinéticos. Miren, el tiempo no va a parar. El hecho de que se absorba lentamente, los segundos no se van a hacer más largos ni las horas más cortas. O sea, el tiempo es igual. Es un parámetro que no va a variar. El tiempo va a seguir corriendo y el fármaco va a ir más lento, ¿sí? No va a subir con la rapidez que se hubiría si es que no se administrara con alimentos. Es lo que nos dice, ¿no es cierto? Cuando das con alimentos, se enlentece la velocidad a la mitad. Eso es más o menos lo que nos dice. Entonces, como el tiempo va pasando, ¿qué creen que va a pasar? Va a ir incrementando. ¿Ya? El tiempo se lo va a ir llevando, ¿sí? Entonces, cuando llegue al punto máximo, ha avanzado tanto que no va a ser una gráfica tan vertical como aquí, sino un poco horizontalizado. Entonces, ¿cuál es el parámetro farmacocinético que creen que se va a alterar? Eso es lo que nos está mostrando. Dice la semivida biológica. ¿Qué cosa es la semivida? El tiempo que necesitas para depurar. No habla aquí de la depuración, habla de la absorción nada más. Entonces eso no se va a alterar, ¿no es cierto? El otro dice el volumen de distribución. Tendría que cambiar el aspecto físico de la persona que está recibiendo el fármaco para que se altere el volumen de distribución, porque el volumen de distribución está en función al organismo que va a recibir. Salud, doctor. El otro dice la concentración plasmática máxima. La concentración plasmática máxima. La concentración plasmática máxima es esto de aquí. ¿Se altera o no se altera? ¿Qué dicen? Si la gráfica va a ser más o menos horizontalizada, se va como a alargar, va a llegar al mismo punto, ¿creen? La concentración, porque cuanto más rápido sea, más vertical va a ser. Cuanto más lento sea, se va a horizontalizar. Pero vamos a ver. Podría ser la C. El siguiente dice el área bajo la curva de concentración plasmática tiempo. Y el otro dice el aclaramiento plasmático. El aclaramiento está en función a la depuración también.
y la depuración no se va a alterar. Estamos hablando básicamente de la absorción. Y la absorción es hasta que llegue al pico. Después ya no cuenta lo demás. ¿Cuál? Mire acá. ¿Qué es lo que se va a alterar? ¿La absorción o la eliminación? La absorción. Y la absorción está hasta acá. Esto ya es la eliminación. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es lo que se va a alterar? La concentración plasmática máxima. Va a pasar más o menos esto, lo que están viendo acá. Ahí está, lo he traído graficado para que se entienda. Esto es lo normal, la primera línea, ¿sí? Pero como se va a ir lento, está yendo más lento de lo habitual, pero el tiempo no va a cambiar, este tiempo lastimosamente va a correr por igual, ¿no? Va a ser una gráfica más horizontalizada, ¿sí? Entonces el pico ya no va a ser el mismo. La mínima concentración de antimicrobiano necesaria para lograr inhibir la replicación o crecimiento bacteriano se denomina. ¿Qué se denomina? Concentración inhibitoria mínima. ¿Y qué cosa es la concentración bactericida mínima? También es la mínima concentración que se necesita antimicrobiano, pero para lograr efecto bactericida. O sea, para matar a las bacterias. Por lo tanto, por ahí encontré una pregunta, no está acá, dice, la concentración inhibitoria mínima, entre paréntesis MIC, es un concepto de tipo. Y la respuesta es bacteriostático. Así es, porque ahí decía bactericida y todo lo demás. ¿Ya? Es bacteriostático. Habla de suprimir o inhibir la replicación nada más. Muy bien, la alternativa B. La vida media de un antibiótico, que podría ser de un fármaco, se define como. Esto ha venido en el último examen, ¿no? Dicho de otra manera, pero ha venido en el último examen. Dice el tiempo mínimo de eliminación de un antibiótico, tiempo promedio de absorción, no tiene que ver con la absorción, tiempo necesario para eliminar el 100%, tampoco, tiempo necesario para eliminar el 50%, y otro dice tiempo promedio de eliminación del 100%. La alternativa D, hasta la mitad de la concentración. Por eso se llama tiempo de vida media. ¿Ya? No es todo el fármaco. Tampoco es el promedio, o sea, no se refiere al término media en ese sentido. El principal parámetro farmacodinámico para el monitoreo de la eficacia de un antimicrobiano, tiempo dependiente. ¿Con qué cosa monitoreamos? Betalactámicos, por ejemplo. Área bajo la curva. Área bajo la curva es todito lo que está debajo de la curva. Eso no me sirve para monitorear nada. Concentración inhibitoria mínima no tiene que ver. Eso va a depender de la bacteria, no va a depender del fármaco. Área bajo la curva sobre el MIG. ¿Para qué tipo de fármacos es eso? ¿O para qué tipo de antibióticos? Para los dosis dependiente o concentración dependiente. Acá les habla de tiempo dependiente. Tiempo que permanece la concentración del antibiótico por encima del MIG. Entre paréntesis, tiempo sobre el MIG. Claro, eso hemos dicho. Está bien. Que debía ser en inmunocompetentes, ¿cuánto? 40%. Y en inmunosuprimidos, idealmente el 100%. Hay que tratar de llegar a eso. La alternativa D. Acá, que es lo mismo, pero nos habla del otro grupo, concentración dependiente. ¿Cuál es el parámetro? Así es. ¿Ya? Área bajo la curva sobre el MIG. Muy bien. Ahí están los dos. Aquí está la pregunta que quiero que vean. Dice, se tienen dos presentaciones de amoxicilina más clavulanato, que es lo mismo decir amoxicilina más ácido clavulánico, A y B. ¿Cuál de las presentaciones deberá tener mayor eficacia terapéutica? Dice que la presentación A se administra cada 12 y la B cada 8. O sea, lo que estamos en el constante dilema. Amoxiclavulano, acá dice 875, 125 y aquí dice 500, 125. El primero se da cada 12 y este se da cada 8. Mayor eficacia, sí. Ya, pero esto es suponiendo que me han creído, porque yo también puedo inventar. Entonces les he traído la prueba. Ahí está. Sí, hay trabajos que demuestran eso. ¿Ya? Dice, miren, han hecho un estudio farmacodinámico, justamente lo que estamos haciendo ahora. Por eso es importante que cuando uno le entra al tema, tiene que buscar evidencia, ¿no? Tiene que romper su Science Direct, su MD Consul, ¿no? Y buscando más o menos algo que sustente lo que sabe para mejorar. Miren,
es lo que estamos hablando ahorita. Son estudios farmacodinámicos justamente de amoxicilina, ¿ya? Contra Streptococcus pneumoniae, y están comparando concentraciones. ¿Ya? Están comparando concentraciones, miren, hasta 2 gramos 2 veces al día, versus las dosis, digamos, de los regímenes estándares que siempre se ha usado. Ya pueden ver aquí, miren, diferentes concentraciones, que quizá acá, si lo discutimos uno por uno, no se va a entender del todo bien. ¿Ya? Sin embargo, miren aquí, esto sí se va a entender. Y por eso es que es importante que ustedes reparen en los parámetros que hemos comentado. ¿Ya? Porque para leer trabajos serios de antimicrobianos, todo va a ser área bajo la curva sobre el MIG, tiempo sobre el MIG. Miren aquí, dice, ¿qué dice aquí? Tiempo sobre el MIG. ¿Y está bien que hable de tiempo sobre el MIG? Claro, porque es un beta-lactámico. Si no, hablaría área bajo la curva sobre el MIG. ¿Y el tiempo sobre el MIG en qué se mide? En porcentaje. 40% en inmunocompetentes, 100% en inmunosuprimidos, de preferencia. Si es más del 40%, mejor todavía. Vamos a ver. Para las diferentes dosis, digamos, en los regímenes que se va a administrar. Miren, 875, 2 veces al día. ¿Ya? 2 veces al día. La primera hora puedes llegar al 43%. ¿Ya? Pero después miren cómo va descendiendo. 35, 26, 10%. ¿Ya? Cuando tú das 500, ¿ya? 3 veces al día, que es la dosis tradicional, ¿supera o no supera? Miren. ¿Ya? O sea, el efecto inóculo que se obtiene con la primera dosis, que es importante a manera de dosis de carga y todo lo demás, aún sin aumentar la dosis, miren, ¿cuál es superior? El de 500, por encima del 875. Ahora, acá viene la contraparte. Si yo quiero usar 875, le tengo que dar 3 veces al día, no 2 veces como me promocionan. Miren, porque si yo le doy 875 3 veces al día, como dice aquí, se lo lleva de encuentro los dos, 65, 53, 39. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende? Ya, entonces esto se llama evidencia. A veces cuando queremos demostrar algo tenemos que recurrir y mostrar a trabajos de este tipo, ¿no? Siempre ensayos clínicos, más o menos cosas así. Entonces, como conclusión para esa parte por lo menos, porfa, si van a dar la de mayor concentración, no le hagan un espacio mayor al debido entre dosis y dosis. Denle en el margen que siempre dan. Por ejemplo, no es mala idea dar amoxi de 1 gramo. Hay amoxi de 1 gramo. ¿Ya? Pero le doy cada 8, pues. No le doy cada 12. ¿Ya? Más o menos la cosa tiene que ser así. Miren, aquí está también el rango terapéutico, el margen terapéutico, como quieran. Les habíamos hablado de dar infusión. Cuando dan en bolos, o sea, dosis cada 8, cada 6, qué sé yo, obtienen esto. Siempre cuando es en dosis, van a obtener pico y descenso, ¿sí? Entonces, miren, en estos tiempos está en el margen terapéutico. Pero hay un tiempo en que, bueno, si está por arriba todavía está bien, ¿ya? El problema es de que hay tiempos en que está por debajo. Y si ustedes suman los tiempos que sí, digamos, cumple con lo que ustedes quieren, quizá no lleguen al mínimo de 40%. Peor aún en el caso de los inmunosuprimidos, definitivamente aquí no se logra el 100%. Pero si dan en infusión continua, de forma permanente, van a tener todo el tiempo que ustedes quieran dentro del margen terapéutico, el antibiótico que están administrando. Entonces, por eso es que en los inmunosuprimidos, en las unidades de cuidados intensivos, preferimos dar en forma de infusión. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es posible administrarlo por endovenoso en forma de infusión continua en 24 horas para lograr una máxima eficacia? A eso se refiere. ¿Cuál? Les dan amica, que es concentración dependiente. Eso no se puede administrar en forma de infusión, ¿no es cierto? Tendrá que ser de qué tipo, tiempo dependiente, ¿sí? Les dan ciprofloxacino, que es algo parecido, gentamicina, otro aminoglucósido, estreptomicina, otro aminoglucósido. En cambio, imipenem sí, ¿ya? En bomba de infusión. Entonces, no todos los antibióticos se optimizan dando infusión, solamente los tiempos dependientes. Aquí la alternativa es la D. ¿Qué cosa nos está mostrando acá? Esto es una celulitis, patología prostática, meninges, hueso. Lugares donde habitualmente el antibiótico no llega con facilidad. Por la escasa vascularización podría ser una posibilidad,
por otro tipo de circunstancias donde el antibiótico no, digamos, no llega fácilmente, no penetra con facilidad, no logra concentraciones altas, ¿ya? Entonces, una de ellas es tejido celular subcutáneo. Por eso es que se da altas dosis de oxacilina, se da 2 gramos cada 4, son 12 gramos al día cuando quieren utilizar oxacilina, por ejemplo. Próstata es lo mismo. ¿Ya? Si no quiere tratar próstata, tiene que dar dosis altas. ¿Ya? Y son pocos los antibióticos que llegan a próstata. Ya hablaremos de antibióticos. Uno de ellos es quinolonas, cotrimoxazol también. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí lo mismo, aminoglucosidosis, por gusto. No llega. Meninges, eso creo que está más claro. Todo el mundo ha tratado meningitis en algún momento y damos 2 gramos de ceftriaxona cada 12. Con la idea de que a más concentración de antibiótico llegue más probablemente, pero siempre respetando la aplicación, o sea, en el tiempo de aplicación, ¿sí? Y cuando tenemos osteomielitis lo mismo, tenemos que dar dosis altas, si no, no llega. Acá falta agregar pulmón es otro, y el otro es ojo, ¿ya? Tampoco llega bien al ojo. Tanto incluso que a veces intravitrio hay que colocar, ¿ya? Porque no va a llegar ni por vena ni por vía oral, sino hay que colocar in situ, una vía directa. Una de las siguientes no se considera barrera natural para la llegada de antibióticos. Piel y tejido celular subcutáneo, sí, es un sitio donde que aumenta la dosis. Hueso, acabamos de ver que sí. Meninges y próstata también. Por eso les decía, podríamos agregar incluso tejido pulmonar, porque algunos antibióticos llegan bien y no todos, ¿ya? Pero propiamente no es una barrera, sino hay que saber qué usar. ¿Cuál es el fármaco que no llega? Por ejemplo, aminoglucósidos otra vez. No llega a tejido pulmonar. Y dentro de las quinolonas, ciprofloxacino tampoco llega. Levo sí, levofloxacino sí. El margen terapéutico de un antibiótico se logra alcanzar en promedio, luego de administrar, ¿cuántas dosis? 5ª dosis. Y aquí la contraparte. ¿Cuánto tiempo se debe suspender un antibiótico antes de hacer un cultivo? Porque es lo que te dicen, ¿no? Suspende el antibiótico para poder cultivar. Así como demora 5 dosis en subir, demora 5 dosis también en bajar. Claro, en promedio nos hablan de 3 días, algunos 2 días. Pero lo exacto es decir, 5 vidas medias del antibiótico de mayor tiempo de vida media que estén usando. Y en promedio, en general, más o menos es de 2 a 3 días. 5 vidas medias tienen que esperar. Eso es, digamos, más exacto. Claro, empíricamente, más o menos promedio, 2 a 3 días. O sea, tiene que ver con esto, ¿no? Demora en llegar y también demora en irse. La dosis de carga es una estrategia farmacodinámica especialmente útil para alcanzar prontamente al margen terapéutico, sí, en antibióticos. ¿Cuál de ellos de preferencia? Pero también puede ser en los tiempos dependientes, como dijimos. La primera dosis de carga nomás. ¿Corta o prolongada? Si tienen vida media corta, se va a administrar más veces al día. Si yo administro cada 4 horas, en un día llego a la 5ª dosis, no me preocupo. Y les daba el ejemplo de la dalbavancina que se administra cada 7 días. Si les doy ese ejemplo, tendría que esperar 35 días para llegar al margen terapéutico. Entonces, cuando hay vida media prolongada, necesariamente tienes que darle dosis de carga. ¿Ya? Tienes que darle dosis de carga. Entonces, de especial utilidad en los que tienen vida media prolongada. Porque en los demás también es útil, pero quizá no tanto. ¿Quedó claro?